Bienvenidos al canal Urisofi. Seguimos tratando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que ha sido condenado México. En esta ocasión tenemos también la presencia de la doctora en Derecho, Samantha Gabriela López Guardiola, y pues nos va a platicar efectivamente sobre esta sentencia que se dictó, pues fue en el año de 2022, me parece, ¿verdad? Según yo recuerdo, en la cual tiene diversas incidencias, las cuales precisamente ella nos va a platicar. Doctora, sea bienvenida, muchísimas gracias, la escuchamos, gracias. Esta también fue Muchísimas también porque gracias. es de una detención y privación de la libertad, ¿no? Es En un correcto, proceso doctor. penal. Pues Es correcto. empecemos si gusta, doctora, muchísimas gracias, muy amable, la escuchamos y sea bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos saludos a nuestro amable auditorio que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Continuando con este tema de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, pues en este caso nos abordaremos al análisis muy somero, por cierto, del caso Tzompaxtle, Tecpile y otro contra el Estado mexicano que data de 2022. Cabe mencionar que en esta sentencia, al igual que en la sentencia que abordamos la sesión pasada del caso García Rodríguez y otros contra México, la Corte Interamericana aborda nuevamente el tema del arraigo penal y de lo que es la prisión preventiva oficiosa. Muy en particular, hoy abordaremos el tema del arraigo en materia penal, por lo cual me permito comentar lo siguiente. El caso tuvo origen por una presunta responsabilidad internacional por la detención de 3 personas por parte de policías ocurrida el 12 de enero de 2006 y la posterior imposición de la figura del arraigo. Me permito comentar al respecto para recordarle a nuestro amable auditorio. 2006, ¿qué situación vivía México? Porque siempre hay que analizar las sentencias si lo que ocurrió, los hechos que ocurrieron en tiempo, modo y circunstancia. 2006, en México nos encontramos en una lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico, desafortunadamente, hoy me permito comentar, creo que hoy está más desbordado que en el 2006. Hoy hay muchísima más sangre corriendo en nuestro país, lo cual es muy desafortunado. Pero bueno, en el 2006 si recordamos un poquito hacia atrás, iniciaron los Zetas allá con el Cártel del Golfo, quienes empezaron ese baño de sangre, quienes empezaron también a, por así decirlo, a romper el código de ética, es que así se le llamaba, pero obviamente no era tal, pero bueno, de la delincuencia organizada. ¿A qué me refiero? La delincuencia organizada hasta tantito antes del año 2003 no se involucraba o no se metía o no tenía las víctimas o no tenía como víctimas a las madres, a las mujeres y a los niños. Desafortunadamente, cuando incursiona los Zetas, empiezan a hacer un derramamiento de sangre excesivo. ¿Para qué? Para controlar a través del miedo a la población. Entonces, en 2006 nos encontramos en esa contienda, por así decirlo, en esa situación de México tratando de ir en contra de lo que es la delincuencia organizada y de las secuelas que esto generaba, ¿no? Por tanto, en el 2006, el arraigo, si bien había sido tildado por nuestro alto tribunal como inconstitucional, se aplicaba en materia penal. Y más adelantito les voy a explicar cuál ha sido la evolución, por así decirlo, de esta figura del arraigo en lo que es nuestro sistema normativo mexicano. Pero bueno, lo que sucede es que el 17 de noviembre del 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó esta sentencia en donde abordó, entre otros aspectos, la figura del arraigo penal. Entonces, ¿qué es el arraigo penal? Bueno, el arraigo es penal en México porque hay otro tipo de arraigos, pero el arraigo penal es una restricción a los derechos humanos con validez constitucional. ¿Por qué tiene validez constitucional? Porque está inserta esta figura en el artículo 16 constitucional y es una restricción
que tiene nuestra Constitución respecto de los derechos humanos. Me explico. No todos los derechos humanos son plenos. Puede haber restricciones. Entonces, el caso del arraigo en nuestro país es una de estas restricciones. Eh, Abordo un poquito más el tema. Por ejemplo, en otras latitudes, como lo es Estados Unidos y otros países, la figura de la pena de muerte por parte del Estado está en efecto. Bueno, cabe mencionar que Estados Unidos no ha firmado prácticamente ningún tratado internacional, pero otros países que sí sí han firmado tratados internacionales respecto de los derechos humanos y demás, aún así pueden tener en ejercicio la pena de muerte para delitos, obviamente, que se consideran muy graves. Entonces, ¿a qué voy? La restricción de la pena de muerte por el Estado es una restricción al derecho a la vida. Entonces, en este sentido, en México, el arraigo es una restricción a un tema muy particular o varios temas, varios derechos humanos, como son, por supuesto, el derecho al libre tránsito, ¿no? Entre otros. Ahorita abordaré cuáles otros derechos están inmersos en esta Es, figura del arraigo. Luego entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el arraigo penal vulnera los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dispuso que debe ser eliminado del sistema jurídico mexicano. Luego, entonces, me permito comentar lo siguiente. En nuestro país, el arraigo inicia o se incorpora en nuestro sistema jurídico mexicano allá por la época de 1889, ¿ok? En el Código de Comercio, o sea, esta figura del arraigo inicialmente no se aplicaba a lo que es el tema penal, sino se inició, como comentó, con el tema del el Código de Comercio. Posteriormente, esta figura cautelar fue retomada por la legislación local del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, mediante el Código de Procedimientos Penales en 1931 y en 1981, por el Código de Procedimientos Civiles en 1932. Como medida cautelar del orden penal, ya en 1931, la cual aseguraba que los testigos rindieran su declaración y posteriormente para garantizar la comparecencia de las personas imputadas por delitos que fueran competencia de los juzgados mixtos de paz o de los juzgados penales cuando la pena no excediera de 5 años de prisión. Entonces, prácticamente se le imponía esta pena, bueno, no, perdón, no es pena, esta medida precautoria del arraigo a prácticamente cualquier persona cuya comisión de delitos tuviera una sanción, es decir, la pena no excediera más de 5 años a la comisión del delito, es decir, prácticamente por cualquier tipo de delito. Como sabemos, el derecho está en constante construcción, entonces es así como va evolucionando. En estos tiempos, 1931, 1981, no teníamos reconocidos ni incorporados los derechos humanos en nuestra Constitución, eh, pero sí ya habíamos firmado lo que es el Pacto de San José, lo cual, es decir, reconocíamos ya a la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿ok? Sus funciones en nuestro estado. Entonces, posteriormente, bueno, como medida cautelar del orden civil, me gustaría aclarar que esta es la figura que se incorpora en 1932, ¿ok? Podría dictarse en los casos que existiera temor que la persona demandada o por demandar se pudiera ausentar u ocultar, es decir, que se diera a la fuga, en otras palabras, ¿no? Más coloquiales. Continuando con esta figura, en 1983 se incorpora a nivel federal el arraigo penal mediante una adición al Código Federal de Procedimientos Penales, ¿ok? Y determinaba en ese tiempo, en el artículo 133 bis, que cuando con motivo de una averiguación previa, el Ministerio Público estimara necesario el arraigo del indiciado, tomando en cuenta, primero, las características del hecho imputado.
y las circunstancias personales de aquel, es decir, que se pudiera sustraer de la justicia. Recurrirá al órgano jurisdiccional fundando y motivando su petición para que éste, oyendo al indicado, es decir, el Ministerio Público, resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad que ejercen el Ministerio Público y sus auxiliares. Es decir, iba a ser prácticamente el Ministerio Público iba a estar observando, iba a estar dándole seguimiento al arraigado. Ahora, es importante comentar que estos arraigos a nivel federal, pues existía una casa, por así decirlo, de seguridad que en la Ciudad de México, que había sido un hotel en algún tiempo, y ahí tenían arraigados a las personas con una diferente vestimenta de acuerdo al color del delito del que se le estuviera investigando, porque todavía no había imputación, era una investigación. ¿Ok? Luego, en consecuencia, en ese tiempo, en el año 7, en el 1996, a finales de 1996, se publica en el Diario Oficial de la Federación que la ley contra la delincuencia organizada, recordemos, en estas épocas, finales de los 90, México está justamente viviendo estos temas de delincuencia organizada ya de una manera un poco más cruenta, ¿ok? Entonces, en esta ley contra la delincuencia organizada, que es una ley especial que tiene por objetivo, obviamente, investigar y sancionar los delitos que tienen un alto impacto social, ¿ok? ¿Como qué tipo de delitos? Pues delitos contra la salud, terrorismo, falsificación de moneda, delitos en materia de autor, acopio de armas, tráfico de personas y órganos, pornografía infantil, turismo sexual, trata de personas. Todas esas figuras son figuras delictivas consideradas como de alto impacto en nuestro país. Por ende, esta ley de delincuencia organizada contempló justamente la figura del arraigo en su artículo 12 y se podía dar por 30 días y se podría establecer hasta un máximo de 90 días, que es justamente el tiempo que le impusieron a estas personas víctimas en el caso Paxle, Tecpile y otros. A ellos se les impuso Eso es. 90 días de arraigo. Luego, entonces, continuando con esta información y cómo ha ido evolucionando, en 2008 se hace un análisis en nuestro país, bueno, duró varios años, pero en 2008 finalmente se determina que en 2016 el proceso, el tipo de justicia que se va a imponer en México va a ser una justicia oral, ¿ok? Por ende, en 2008 se emite una serie de normas que incluye una vacatio legis por 8 años, que fue el tiempo en el que se consideró necesario para que tanto a nivel federal como estatal se capacitara a todos los operadores del sistema penal en materia de justicia oral. Luego entonces se determina en este tiempo que en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el artículo 12 contemplará únicamente el arraigo por 40 días y se puede extender hasta 80 días. Y esta reforma entra en vigor en 2016, no en 2008. En 2008 es únicamente el proyecto de reforma para la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. Primeramente, hoy ya tenemos el sistema acusatorio, el sistema oral prácticamente en todas las áreas del derecho. Ahora, ¿qué ha sucedido con esta figura a partir de lo que es cuando se emitió por la Corte por nuestro alto tribunal en 2003 la acción de inconstitucionalidad que la tildaba, es decir, tildaba el arraigo como inconstitucional? Pero nuestra Suprema Corte de Justicia estableció que en 2015 que esta
medida cautelar dejó de ser violatoria de los derechos humanos, ya que en la reforma constitucional de 2008, esta se instauró como una restricción a los derechos humanos. Entonces, 2003, acción de inconstitucionalidad, tildándola de inconstitucional, y en 2012, de acuerdo al amparo directo 1252, diagonal 2012, nuestro alto tribunal ya la establece al arraigo como una medida cautelar que deja de ser violatoria a los derechos humanos, ya que está integrado, incorporada a lo que es la Constitución mexicana. Aún así, es de aclarar que, como ya lo vimos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tilda actualmente como una figura inconstitucional, a pesar de que el Estado mexicano haya incorporado esta figura como una restricción a los derechos humanos. Luego, entonces, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha instruido al Estado mexicano es que esta figura tiene que ser eh, prácticamente quitada de lo que es nuestra constitución actual. ¿Y por qué es violatoria la figura del arraigo? Es importante también comentarlo, porque primero que nada, es una carencia del debido proceso, ¿ok? Es decir, coherentemente, la policía te tiene que investigar para detenerte. No al revés, no te tiene que detener para investigarte. Es importante aclarar que cuando en temas de delincuencia organizada, las investigaciones son muchísimo más robustas, requieren más tiempo, requieren mayor especificidad, ¿ok? Sobre todo para poder, por lo menos, tratar de corroborar la comisión de ciertos delitos. Por ende, nuestras autoridades requieren mayor tiempo para hacer esas investigaciones. Y cuando esas investigaciones están relacionadas con personas que generalmente viven en la oscuridad, viven a la sombra de la fuera de la ley, pues es por eso cuando se aplica este arraigo, ¿no? O con el objetivo de que esta persona no se dé a la fuga, no se sustraiga de la acción de la justicia y que se pueda poder iniciar esta investigación. Pero se le está privando de su libertad sin que haya una situación concreta en su contra. Es decir, no se le ha imputado ningún delito en particular. Lo estamos arraigando para investigar en qué está, por así, en pocas palabras, en qué está involucrada esta persona. ¿Cuál es el otro asunto? ¿Cuáles otros derechos vemos violados por esta figura del arraigo? Por la inexistencia del principio de presunción de inocencia. Recordemos, a partir del 2011, hay una gran reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es cuando incorporamos los derechos humanos que están comprendidos en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano y ratificados, los incorporamos a nuestro corpus juris, ¿ok? En normativo, es decir, Constitución y tratados internacionales, Constitución mexicana, jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son ahora nuestro ordenamiento máximo, ¿ok? Entonces, en esta reforma del 2011 se incorpora lo que es el principio de presunción de inocencia en nuestra Constitución, lo cual se traduce en que hoy primero somos inocentes, se nos imputa lo que se nos impute, primero somos inocentes, es decir, la autoridad tiene que investigar y tiene que decirnos de qué se nos imputa y ellos tienen que comprobarnos si verdaderamente somos responsables. Anteriormente a esta reforma, si nosotros recordamos, si el amable auditorio recuerda, era presunción de culpabilidad, o sea, tú tenías que comprobarle a la autoridad que tú no eras responsable. Entonces, eres otra visión totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hablamos del tipo de lo que es el sistema penal inquisitorio, que viene obviamente justamente de lo que es la Inquisición, de la Santa Inquisición de la Iglesia. Entonces, que ahí tú eras el responsable de mostrarle a la autoridad que tú no eres responsable.
de la comisión de un delito y no el contrario. Entonces, ese es un principio muy importante. Es importante aclarar que es un principio, es decir, un principio va a prácticamente atravesar todo el sistema normativo. No nada más aplica en temas penales, sino en todos los sistemas, o sea, en derecho mercantil, civil, en todo el sistema normativo. Y la tercera vulneración tercer derecho del que hablamos es vulneración a la libertad personal y de movimiento. Entonces, es una vulneración bastante complicada, es decir, conlleva varias vulneraciones, como es el debido proceso, eso es fundamental en todo sistema penal, en todo sistema de justicia, no nada más el penal. El debido proceso es una esencia del sistema. Si no se sigue y se observa el debido proceso, los asuntos pueden llegar a no tener una resolución favorable, es decir, no habrá una sentencia, no recaerá una sentencia por esa falta del debido proceso. Inexistencia al principio de la presunción de inocencia, es decir, no se respeta esta presunción de inocencia a la persona que se le está investigando. ¿Por qué? Porque primero que nada la vamos a detener y después la vamos a investigar. Entonces, y después la vulneración a la libertad personal y de movimiento, ¿no? Entonces, es importante tener claro esta situación. Y bueno, también cabe aclarar que esta figura del arraigo en México, en materia penal federal, se aplica particularmente en lo que es temas o para lo que es relacionado con temas de delincuencia organizada. Recordemos artículo 12 de la Ley Federal contra Delincuencia Organizada. Está también inmerso el tema en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, me parece, si no mal recuerdo, como el 10º párrafo. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 168. Código Militar de Procedimientos Penales en el artículo 165 y en el Código Penal Federal, artículo 178. Luego, entonces, la Corte Interamericana, cierro con esto, Corte Interamericana de Derechos Humanos mencionó que aspectos analizados de la figura del arraigo son los siguientes: sobre el derecho a ser oído y el derecho a ser llevado sin demora ante un juez, el derecho a no declarar contra sí mismo, pues obviamente cuando una persona está arraigada, con tal de querer salir de ese lugar, pues puede caer o incurrir en una declaración autoimputándose hechos que a lo mejor ni siquiera son el caso, ¿no? Por supuesto, aquí también vemos la cuestión de una persona indefensa por estar arraigada porque no está representada generalmente por ningún abogado. Y también lo que es la finalidad del arraigo, pues bueno, que es una medida cautelar que priva y restringe la libertad y deben ser compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual señala que dichas medidas podrán ser utilizadas únicamente para cumplir con dos finalidades: que el acusado no impida el desarrollo del procedimiento ni eluda la acción de la justicia. Eso es lo que es el objetivo de de la figura del arraigo, ¿no? Ahora, me gustaría cerrar únicamente con lo siguiente: de a partir del 2019 o entre el 2019 y el 2021, la Fiscalía General de la República ha aplicado el arraigo más o menos a un aproximado de 50 personas, es decir, prácticamente se ha quedado en desuso, ha ido disminuyendo su uso si lo comparamos con cifras del 2006, 2012 a la actualidad, la figura ya es utilizada mínimamente, pero bueno, pues sigue en uso y sigue estando plasmada en la Constitución. Y bueno, pues esto es importante mencionar que, bueno, la Corte nos ha ordenado responsables como al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos que socavan la efectividad del sistema mexicano. Por ende, se tiene que hacer una reforma en este sentido y esperemos que nuestros legisladores, porque es un tema legislativo, analicen esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues hagan las reformas necesarias en para nuestra Constitución mexicana. Es cuanto. Pues muchísimas gracias, doctora. Qué importante es esto y vamos a seguir tratando, digo, en nuestros programas,
estas sentencias de la Corte Interamericana en las que ha sido condenado México. Digo, muy importantes, porque, por ejemplo, ahorita lo que nos comenta, ¿no? El arraigo, que junto con la prisión preventiva, violenta los derechos de la libertad personal y de la presunción de inocencia, ¿no? Y el arraigo en particular, también los derechos de la integridad personal y de la vida privada, digo, si, sin haber sido, o sea, declarados culpables. Pues doctora, muchas gracias y pues sí, nos vemos la próxima semana si así lo tiene a bien. Claro que sí, para mí será un gusto y Gracias. un placer como siempre. Gracias, doctor. Igualmente, suscríbanse, son temas muy importantes que vale la pena tratar y que conozcan. Todas las personas y pues también los abogados que para que tengan más medios de defensa efectiva, una vez agotados los internos, pues que se recurra un poquito más a la Corte Interamericana, a la Convención, primero luego a la Corte, ¿verdad? Pero pues esto es un largo camino todavía por recorrer. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, hasta luego. Gracias.